El primer mundo está en crisis y mientras esto sucede, México y las economías en desarrollo están teniendo una Navidad anticipada. Y es que México acaba de registrar ya los últimos datos en materia de inflación y a pesar de que el año pasado fue un poco caótico, fue un poco problemático, mientras el mundo todavía se sacudía un poco el tema del coronavirus e iban todavía empezando a engrasar la maquinaria, este año vemos que la situación es completamente distinta a la del año anterior, en la cual por momentos se podría apreciar que podíamos llegar al doble dígito en materia de inflación, lo cual es sumamente preocupante, sobre todo porque se corría el riesgo de caer en una estanflación, la cual es el crecimiento de los precios de los productos, mientras que la economía no crece o no crece al mismo ritmo que la inflación. Esto es sumamente preocupante. Bueno, en medio de esto, los datos son realmente para celebrarse. Y es que a pesar de que estuvo sobre estos mismos meses coqueteándole el 9% el año pasado, hoy podemos celebrar que nuestra inflación está por debajo del 5%. 4.44% es la inflación registrada en el último reporte, lo cual contrasta de manera brutal a la crisis total que se vive en Europa. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. La inflación en nuestro país sigue desacelerando y en la primera quincena de septiembre se ubicó en un 4.44%, así como lo están viendo en pantalla, descendiendo desde el 4.67% registrado previamente. Esta noticia es un claro indicio de que el gobierno de la Cuarta Transformación, de la 4T, pues que sí está haciendo a fin de cuentas un excelente trabajo en materia económica y por eso mismo hay que explicar por qué esto es tan relevante, pero más que nada cómo se compara con la situación entre otros países, especialmente y mucho ojo en naciones primermundistas donde la inflación se los está comiendo, donde ahí se le está disparando. En primer lugar, pues eso es crucial, entender qué es la inflación y por qué es importante, ¿no? Brevemente, la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes, de servicios en un país durante un periodo de tiempo. Cuando la inflación es alta y descontrolada, pues puede erosionar el poder adquisitivo de la población y afectar negativamente a la economía en general. Sin embargo, y ahí vamos, en México hemos visto una tendencia positiva en la inflación en los últimos meses, lo que es un signo alentador de que las estrategias económicas implementadas por el gobierno de la 4T están funcionando. La inflación se ha mantenido en niveles más bajos y en la primera quincena de septiembre se situó en un 4.44%, lo que representa una disminución desde el 4.67% anterior. Ahora, lo que hace que esta noticia sea aún más significativa es cuando la comparamos con la situación en otros países, como había comentado, especialmente en estas naciones primermundistas. Mientras México ha logrado mantener la inflación bajo control y reducirla, en otros lugares la inflación se ha disparado, lo que plantea desafíos significativos para sus respectivas economías y sus respectivos ciudadanos. Por ejemplo, de lleno, países como Estados Unidos, como Canadá y varios países europeos han experimentado un aumento alarmante en la inflación en los últimos tiempos. Así que en contraste, en México se ha logrado contener este problema y de hecho ha registrado una disminución en la tasa de inflación. Esto no solo demuestra más bien la efectividad de las políticas económicas implementadas en nuestro país, sino que también resalta la importancia de tomar decisiones informadas y bien planificadas para garantizar la estabilidad económica. Una de las metas clave de cualquier banco central es mantener bajo control y dentro de ciertos límites todo esto. En el caso de México, el Banco de México, Banjico, tiene como objetivo mantener la inflación en un rango del 3% con un margen de un punto porcentual hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo.
La buena noticia es que nos estamos acercando cada vez más a ese objetivo. Vamos a ver un poquito de esta nota que tienen en pantalla, que como siempre les digo, para que no esté solo de adorno, que es de verdad, claro que es real. Vamos a leer pues un poquito de lo que tenemos por aquí. Creo que ahí se alcanza a ver. Ahí estamos. Dice, la inflación a los consumidores continuó desacelerándose en la primera mitad de septiembre y acercándose así al objetivo del Banco de México. En la primera quincena del mes, el índice nacional de precios al consumidor, el INPC, mostró una variación quincenal de 0.25%. Con lo anterior, la inflación se ubicó en 4.44% anual, con lo que se acercó cada vez más al objetivo de Banxico de 3% más menos un punto porcentual. El dato es mejor que el consenso del mercado, que esperaba un aumento de precios de 4.48%. Al interior, la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, mostró una tasa de 5.78%. En este rubro, la parte de mercancías mostró un aumento de precios anual de 6.35%, mientras que los servicios de 5.08%. Hacer este último. En el caso de la inflación no subyacente, se observó una tasa anual de 0.48%. Bueno, básicamente es de lo principal que vamos a contarlo con esta nota. La voy a dejar ahí para que gusten verla. Repito, el título es Inflación sigue desacelerando. Se ubicó en 4.44% en la primera quincena de septiembre. Y en pocas palabras, es algo bastante positivo. Con la inflación registrada en la primera quincena de septiembre en 4.44%, pues estamos ahora sí que solo un punto porcentual por encima del objetivo de Banxico. Esto es una señal positiva de que las medidas tomadas para estabilizar los precios están dando resultados y de que estamos en el camino correcto hacia una economía más saludable y equilibrada. Otro dato alentador es que la inflación registrada en septiembre es mejor de lo que esperaba el consenso del mercado. Bueno, el mercado esperaba un aumento de precios del 4.48%, pero pues logramos superar esas expectativas y mantener la inflación aún más baja. Eso demuestra que no solo estamos avanzando en la dirección correcta, sino que también estamos superando las expectativas, lo que es un buen augurio para el futuro económico de México. Es importante analizar más a fondo los componentes de la inflación para comprender mejor la situación. Hay dos categorías clave: la inflación subyacente y la inflación no subyacente, como lo leímos ahí. La inflación subyacente es un indicador que excluye los bienes y servicios con precios más volátiles, lo que nos da una imagen más clara de la tendencia subyacente en la inflación. En la primera quincena de septiembre, la inflación subyacente se ubicó en un 5.78%. Aunque esta cifra es superior a la tasa de inflación general, es importante destacar que se mantiene en niveles controlados y es un reflejo de la estabilidad en la mayoría de los precios. Dentro de la inflación subyacente podemos observar que los productos de mercancías tuvieron un aumento de precios anual del 6.35%, mientras que los servicios aumentaron un 5.08%. Bien, estos números siguen siendo manejables y están dentro de un rango que no causa preocupación excesiva. Y por otro lado, la inflación no subyacente se refiere, como vimos ahí, a los productos cuyos precios son más volátiles y pueden verse influenciados por factores externos como los productos agropecuarios y los precios de la energía. En la primera quincena de septiembre, la inflación no subyacente se situó en 0.48%. Así que esto es una buena noticia, ya que indica que los precios de esos productos no están experimentando aumentos significativos. En particular, los productos agropecuarios mostraron una inflación anual de un 3.57%, lo que es igual razonable y manejable. Además, los precios de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno cayeron un 2.20% anual, lo que contribuye a mantener la inflación en niveles bajos. Pero en resumen, la nueva lectura de inflación en México, que se ubicó en un 4.44% en la primera quincena de septiembre, es una noticia alentadora
que destaca el éxito de las estrategias económicas implementadas por el gobierno de la Cuarta Transformación. Esto también demuestra que en comparación con otros países estamos manejando eficazmente la inflación y manteniéndola bajo control, a diferencia de algunas naciones que son primermundistas que están lidiando con un aumento significativo en los precios. Muchas gracias, nos estamos viendo.